Ya. Bueno, quiero contarles que me siento muy honrada y a la vez agradecida con el Señor porque aunque a veces me rehusé a hacer esto, eh, siento que hoy el Señor respalda primero la oración de mis papás y de mi esposo. Y, y sé que Dios me está permitiendo hoy poder ser de ejemplo para las muchachas que hoy nos acompañan, las jóvenes. Esto no es un ministerio para señoras, abuelitas menopáusicas. Esto es para nosotras. Nos toca a partir de hoy impactar en este mundo tan convulso, tan corrompido en el que vivimos. Y las invito a que se unan a nuestro ministerio, que, que puedan participar y servirle al Señor, porque hoy cuando veo esto, lo que a través de mi mamá eh, he visto, me siento muy orgullosa de poder ser parte de un grupo de mujeres que invita a otras a impactar la vida de las personas a nuestro alrededor. Quiero contarles que este es un reto doble para mí. Primero porque nunca había hablado en público, creo que lo más que he hablado en público es a mis hijos. y el segundo reto es que nunca uso tacones, entonces no sé cuál reto es más grande, si permanecer más de 10 minutos en tacones o hablar en público. Entonces, si me ven como Loren Sartén, me van a disculpar. Eh, Planeando un poco la enseñanza, el Señor en el ayuno hace una semana, ya tenía todo preparado hace una semana con mi esposo y hablábamos del tema y muy emocionados, y era un viernes y nos acostamos muy tarde y bueno, dijimos listo, mañana empezamos a montar la presentación y al día siguiente era el ayuno y vine y le dije, Señor, dame la certeza de que tú quieres que yo hable de ese tema que preparé. Y el Señor me dijo, no. Y me lo cambió completamente. Y yo internamente dije, Señor, eso se lo haces a Dante Gebel o a alguien que tiene la experiencia de poder improvisar rápidamente. Pero bueno, en un día el Señor me dio todo, hasta el título, y la verdad que creo que Dios no se equivoca, porque cuando hoy veo la alabanza, lo que Claudita y los músicos cantaron, me confirma lo que el Señor tiene para nosotras. Pasemos la primera diapositiva. El versículo, como han visto, alrededor de el templo, es Juan 15:16, donde dicen, ustedes no me eligieron a mí, yo las elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cada una de ustedes hoy ha sido elegida. A una muchacha que escribió por Facebook, me dice, yo quiero ir, todavía quedan entradas, y le dije, sí, claro, todavía hay. Y le dije, el Señor te está convocando. Y yo creo que hoy el Señor nos ha convocado a todas porque hemos sido elegidas por Él. Elegidas para producir fruto duradero, no un fruto que se pudre, ni un fruto que deja de ser. Estamos siendo convocadas para dar frutos que duren, y para mí el fruto que dura es el que trasciende nuestra vida, pasa hacia la eternidad. Y como mujeres elegidas, el Señor nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Pasemos a la siguiente, como dice el Salmo 139:16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Imagínense qué belleza pensar de que Dios, inclusive antes de que nuestros padres se conocieran, ya tenía un plan con cada una de nosotras.
Y a raíz de esto, quisiera hacer una metáfora del nacimiento. Y creo que cuando somos elegidas tenemos un propósito y qué mejor propósito que nacer de nuevo. Y quisiera explicar un poquito esto. Cuando venimos a la vida cristiana, somos nacidas de nuevo y nos enfrentamos a un mundo muy diferente al que estábamos viviendo. Cuando comparamos el nacimiento cristiano y el nacimiento terrenal, siempre hemos pensado que el vientre de la mamá es el mejor lugar para un bebé. Es un ambiente cálido, es un ambiente seguro. Si tengo hambre, me llega directamente. Si tengo sueño, me duermo. Estoy totalmente desinformado de las cosas que pasan externamente. Y creo que si pudiésemos vivir más de 9 meses en la pancita de la mamá, probablemente nos quedaríamos. Creo que hay un proceso de etapas que tenemos que cumplir y llega nuestro nacimiento. Y bueno, cuando nacemos probablemente es la catástrofe más grande que como seres humanos nos da la bienvenida, ¿verdad? Es algo que nos cambia, es una bienvenida un poco desagradable. Nos recibe primero un par de nalgadas para que lloremos. Después nos reciben un par de inyecciones. El frío, pasar de 36 grados centígrados o alrededor a tal vez 23, 22 de un aire acondicionado de la sala de partos. Y creo que si todas en algún momento pudiésemos entrevistar a esos niños y decirles, ¿lo devuelvo? Dirían, sí, devuélvame, por favor. Y bueno, creo que igual nos pasa cuando venimos al Señor. Cuando venimos al Señor es un evento traumático. ¿Por qué? Porque dejamos de ser la parte carnal y tenemos que empezar a vivir una parte espiritual que tal vez no conocemos. Y muy probablemente a veces cuando empezamos en la vida cristiana, empezamos con el par de nalgadas. Y yo creo que en ese evento de pasar de la vida carnal a la vida espiritual, a veces quisiéramos devolvernos y recoger un poco de nuestra vida pasada, porque el mundo a veces nos atrae más y es más llamativo. En la etapa cuando el bebé nace, viene el chupón, viene la comida, viene el cambio de pañal, viene ir al kinder, ir a la escuela y así sucesivamente. Y a veces encontramos resistencia, a veces no les gusta el primer colado de papaya, no les gusta tener que empezar a avisar. Igualmente nos pasa a nosotros los seres humanos con la vida cristiana. No queremos a veces hacer los cambios que queremos, que Dios nos pide que hagamos. Y nos resistimos y a veces nos quedamos en esa etapa. Una pequeña anécdota con mi hijo Matías. A los 4 años decidimos cortarle la chupeta y después de una pequeña cátedra de que ya era muy grande, que qué vergüenza que lo vieran con la chupeta, él siempre ha sido como muy abierto a la disciplina. Y botamos todas las chupetas, las botamos todas, pero se nos olvidó una en una gaveta. Al pasar de un año tal vez, Matías encontró la chupeta, la vio y dijo, mamá, aquí hay una chupeta. Sí, pero ya tú no usas chupeta. Pasó en la noche, muy sigilosamente, Matías bajó, abrió la gaveta sin que nosotros nos diéramos cuenta y se llevó su chupeta al cuarto. Él no contaba con que cuando uno se duerme, obviamente no está pendiente de agarrar la chupeta y esconderla. Al día siguiente mi esposo llega a despertarlo y Matías tenía su chupeta durmiendo plácidamente. Cuando lo despierta, él se
se ve de que tiene que quitársela y qué torta me encontró. Y así nos pasa. ¿Cuántas veces tenemos una chupeta que queremos volver y agarrar? ¿Cuántas veces decimos, ay Señor, es que era tan rico eso que antes hacía, me gustaba tanto, un ratito nada más? Y Matías decía, pero ¿por qué es que se siente tan rico y mi chupeta? Y todavía, al día de hoy, él ve una chupeta y se le salen las babas. Y yo digo, ¿cómo nos aferramos a veces a esas chupetas? A veces no queremos pasar etapas y nos quedamos en alguna. Como cristianas, y pienso que la mayoría ya estamos tal vez no en pañales, pero ya en algo, creo que nos tenemos que preguntar, y si usted está apenas empezando, no se sienta aludida, porque esto es una carrera que no se termina nunca, sino hasta que el Señor nos lleve. Pero las que sí ya tenemos un tiempo, creo que cuántas veces estamos varadas en una etapa y no queremos soltar, porque es muy cómodo. A veces no nos gusta incomodarnos, a veces me gusta demasiado como estoy y nos quedamos con solamente soy cristiana y nada más. Y no avanzamos y el enemigo le encanta que nos quedemos varadas. Las etapas hay que cumplirlas tanto en la vida humana como en la vida espiritual. Si no cambiamos y no seguimos el propósito de Dios, seguiremos siempre siendo mujeres de venir, sentarnos y irnos. Cuando avanzamos, cuando tenemos un proyecto y somos elegidas por Dios, y creo que eso es el común denominador de hoy, que todas somos elegidas, tenemos un propósito. Pero ese propósito no se da de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque hay distractores. Y el diablo le encanta poner en el camino esos distractores para desviarnos de la mirada del Señor. Y el Señor en el ayuno, cuando estaba orando y Él me estaba dando la palabra, Él fue dictándome un poco cuáles eran esos distractores que como mujeres tenemos y nos enfrentamos. Pasemos la siguiente, por favor. Y bueno, el primer distractor que el mundo nos pone es el deseo por cumplir los placeres del mundo. Y el primer distractor que puse aquí, un poco desglosando estos placeres del mundo, es el aspecto físico. Y para eso quiero leerles 1 Corintios 6:19, donde dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Donde me cuido demasiado, donde le pongo demasiada atención a mi cuerpo. Y como el mundo ahora nos enseña que si no somos un parámetro de mujer para desfilar en las pasarelas de Victoria's Secret o en las pasarelas de Dolce & Gabbana, no tenemos el cuerpo adecuado, entonces nuestra autoestima obviamente se viene al suelo. Y queremos luchar contra esos parámetros del mundo y nos vamos al extremo donde todos los días tengo que ir a entrenar, todos los días tengo que comer bien. Si voy a un lugar, el menú lo reviso y no disfruto ni siquiera la comida que el Señor me permite. Conozco muchas mujeres que su vida es el gimnasio, que son 2 horas, 3 horas, y si puedo repetir en la noche, repito en la noche. Y yo a veces digo, si tuvieran la misma disciplina que tienen para el ejercicio, en la parte espiritual serían un avión. O sea, cuando yo veo que le dedican 2, 3 horas, se cuidan, van a la nutricionista, se miden el porcentaje de grasa, todo, yo digo, Señor, ¿cómo nos desvías? Es cierto que como dice este versículo, tenemos que cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pero es un balance.
Y después está el extremo donde no lo cuido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya así soy gordita de naturaleza, tengo diabetes y no me importa. Y a veces descuidamos el templo del Espíritu Santo. Y no le damos la importancia, y no por un aspecto físico, sino porque realmente nuestro cuerpo es prestado. Yo le decía a mi esposo que cuando si yo presto algo es porque espero que me lo devuelvan como lo presté, ¿verdad? Entonces, si hoy Dios nos dio un cuerpo, ¿cómo se lo vamos a devolver? Físicamente. Lo estamos cuidando. Es una pertenencia nuestra, ¿no? El cuerpo no es nuestro, no como el mundo dice que yo hago con mi cuerpo como yo quiera porque es mío. No, no es nuestro, es prestado. Y no lo cuidamos. Y aquí tal vez las que me conocen, mis amigas, saben que obviamente no quepo dentro del extremo número 1. Siempre he sido demasiado quitada para hacer ejercicio, ¿verdad? No es algo que me nace, ni mucho menos dejar de comer el azúcar, el postre. Y ha sido muy difícil para mí. El Señor en estos últimos meses me ha llamado la atención. Mi cuerpo empezó a reaccionar y obviamente ya cuando la doctora te dice, si no hace esto, viene esto, uno dice, Señor, ok, ya me tengo que empezar a cuidar. Pero me hacía mucha gracia porque mis amigas, la mayoría todas son muy atléticas, entonces yo era la gordita del grupo. Y hay una que está embarazada y que hoy me pida ropa porque le queda, porque soy gordita, entonces yo digo, por dicha te pude prestar la primera vez una ropa, porque claramente nunca me iban a prestar ropa porque ellas son súper esbeltas y bellas. Y cuando hablábamos decían, ay, Glory, pero es que cuando uno hace ejercicio, inclusive les hice un chat, cuando el doctor me dio esta noticia, les dije, chicas, vean, la dieta no es mi punto, ustedes son demasiado buenas en esto y necesito que me ayuden. Porque claramente yo de pan con natilla no pasaba y necesito empezar a tomar quinoa y chía y eso no lo conozco. Entonces, todas me decían, vas a ver que lo vas a hacer súper bien. Y todas decían, cuando uno hace ejercicio, Gloria, uno se siente súper enérgico, vas a ver que te va a encantar y la energía, y a mí eso me motiva. Y yo les decía, vean, yo voy al gimnasio y a mí todo me duele y yo no me siento motivada, a mí eso no me alegra. O sea, yo más bien salgo destruida, ¿verdad? Yo no entiendo todavía dónde encuentran la energía, pero bueno. Entonces, yo puedo decirles que nuestro aspecto físico no es lo que nos mide, que el parámetro del mundo no viene a llenar el vacío que Dios llena. Solo Dios puede llenar el vacío de mi autoestima. Yo no me puedo etiquetar por gordita, por flaca, por esbelta. Yo tengo que etiquetarme en el sentido de que yo soy templo del Espíritu Santo y que yo voy a cuidar mi cuerpo en un balance porque yo tengo que devolverlo al Señor. El otro punto es el materialismo, y aquí en 2 de Timoteo dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Creo que como mujeres nos caracteriza mucho el vestir bien, el tener una buena cartera, unos buenos zapatos, y mucho menos si la vecina de a la par lo tiene, yo también lo quiero. A veces deseamos demasiadas cosas, codiciamos muchas cosas que nos rodean. Si vemos que nuestras amigas viajan, que he dicho, también quiero. Y si tengo que endeudarme, me endeudo para ponerlo en Facebook. Mi papá siempre dice, en Facebook nunca nadie pone, hoy no pude pagar el recibo de la luz. Pero si van a Tambor, si van a Conchal, si van a Miami, lo postean. ¿Y cuánto engaño tiene eso para nosotras? Porque al final lo que vemos en Facebook no es verdad. A veces
Facebook es simplemente, o las redes sociales, es un mecanismo de defensa, de decir yo algo porque viajé, porque he visto bonito, y nos engañamos nosotras mismas y decimos que dichosa, ella tiene, ella puede, y al final entramos en esa idea de querer codiciar y de querer tener. Yo hoy les pregunto a las que tienen una estabilidad económica. Hoy es muy fácil si yo les pregunto, ¿ustedes aman a Dios? Yo creo que la mayoría que no tienen necesidad económica me dirían que sí. Y si les pregunto que mañana Dios les quita todo y les vuelvo a preguntar, su respuesta sería la misma. A veces, como la vemos bien, como tenemos, es muy fácil creer que Dios existe. Porque tenemos una seguridad económica en una cuenta, porque no tenemos necesidad. Y hoy a las que tal vez su situación es la apuesta, hoy les pregunto, ¿ustedes aman al Señor? Si me dicen que sí, vamos bien. Si me dicen que no, estamos mal. ¿Por qué? Porque Dios no se ama cuando está todo bien. Muchas veces Dios nos prueba en situaciones económicas para ver de qué estamos hechas, para ver si nuestro valor es porque Él me bendijo o porque aunque no me bendiga, entre comillas, porque creo que siempre nos bendice a pesar de la necesidad, nuestro amor no cambia por Él. Y aquí yo pienso que como mujeres tenemos que enfocarnos más en lo que yo le puedo demostrar al mundo espiritualmente que lo que materialmente le pueda demostrar a los que me rodean. Pasemos la siguiente, por favor. El otro distractor que el enemigo pone son los logros y el orgullo. Leemos Mateo 6, 20, 21, donde dice, almacena tus tesoros en este mundo hoy feminista. Nos enseñan que hay que estudiar, que no solo una carrera, sino dos, y si hace 3 idiomas aún mejor, que si aún así le gana al esposo en el salario, bien, bien por ella, porque es el poder femenino, y a veces nos desviamos del propósito que Dios nos tiene como mujeres. Está bien estudiar, está bien ser profesional, trabajar. Creo que hay mujeres que necesitan el sustento, llevarlo, son mujeres solteras, mamás solteras, y no está malo trabajar. El Señor nos dice que el que no trabaja, que no coma. Pero ¿cuántas veces pensamos que entre más títulos hay en mi pared, mejor soy? Que entre más títulos tenga, más cerca de Dios estoy porque soy más inteligente. Entonces empezamos a cuestionar con mi inteligencia la Biblia, empezamos a decir, no, pero ¿cómo esto no es real? Porque yo soy demasiado inteligente y a mí esto no me encaja. Y el Señor nos pide que atesoremos las cosas en el cielo. Vuelvo y repito lo mismo que les dije con el ejercicio. Si nos pusiéramos a estudiar con la misma ganas que estudiamos, que nos preparamos, que queremos ser mujeres profesionales, de la misma manera para el Señor también volaríamos. Y a veces el mundo nos distrae con logros, con títulos, con que esa es mi carta de presentación, esa me hace más valiosa, más inteligente. Y al final la inteligencia humana no es lo que Dios quiere. Dios usa al humilde y al sencillo. Y yo les puedo dar ejemplo de mí, porque yo no pude terminar de estudiar, porque el amor me llegó, me atropelló. Y yo hoy, cuando veo lo que Dios está permitiendo en mi vida, yo digo, Señor, Virna me dice que
para presentar a las mujeres, las expositoras, que hicieran una reseña y dijeran, y yo, uy, Virna, es que yo ni currículum tengo. O sea, aquí no tengo nada que presentar. Y académicamente. Pero el Señor me ha usado, a pesar de que yo no tengo un título profesional. A pesar de que no concluí, a veces tengo más sabiduría de las que sí tienen título. Y yo creo que, y no es por un tema de jactarme, pero yo creo que al final eso es lo que Dios quiere. El Señor quiere darnos sabiduría, no inteligencia, no logros, sino que nos podamos sentir usadas por Él. No porque soy muy inteligente. Tal vez si aquí hacemos un estudio, aquí pudiésemos poner más de 15, 20 mujeres que merecerían estar aquí por sus títulos, pero el Señor se complació en poner a esta que probablemente no tengo un título en mi oficina. Bueno, ni oficina tengo. El otro distractor es el unirnos en yugo desigual con el mundo. Y ese tal vez es un... El primero es, ¿cuántas veces nosotras, por complacer, nos unimos en yugos desigual, no por un tema de novio y esposo, ni esposa, sino con nuestro mismo núcleo de amigos? A veces tenemos amigos que sabemos que no jalan a la misma yunta y seguimos ahí, seguimos en el mismo grupo, porque son muy buena gente, porque socialmente tienen una posición, y entonces, ¿cómo voy a perder yo ese roce porque fulanita o sutanita me invitan a los mejores restaurantes, tienen los mejores contactos, conocen al que hace el concierto, el que produce, y tal vez no son los amigos que realmente nos jalan hacia el mismo lado que Dios quiere que nos jalen? Y nos quedamos ahí porque pensamos que nos vamos a quedar sin amigos, cuando más bien creo que son amigos que tal vez no podemos llamar amigos. Entonces, he visto muchos casos donde tengo conocidas que tienen amigas que no jalan al mismo lado, y cuando las veo, la diferencia entre la cristiana y la no cristiana es tan delgada que yo digo, no sé cuál es cuál. Las dos se comportan igual, van al mismo lugar, comparten las mismas cosas, y yo digo, y después queremos ser testimonio. Después queremos decir, Señor, pero ¿por qué no me usas? Todas de ahí aquí saben que yo soy cristiana. Sí, pero sos cristiana, pero haces lo mismo que hacemos todos. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido inclusive hasta piedra de tropiezo para que nuestros amigos no creyentes, que al final es nuestro objetivo, no lleguen al Señor porque nos comportamos exactamente como ellos? Hablamos como ellos, comemos como ellos, hacemos las mismas cosas, y nos estamos perdiendo de un gran propósito, de poder ser luz, como dice el Señor, pero a veces nos convertimos en la misma tiniebla. Pero el domingo venimos y después de haber ido a una mega fiesta, haber salido en Facebook con medio litro de cacique, y decimos, ¿qué creemos? ¿Que venimos aquí a la iglesia? ¿Nos hace cristianos venir el domingo y el viernes cuando me invitan a una buena fiesta, ahí bailo, gozo y la paso bonito?
Y esto no tiene que ser en ser mojigatos o no disfrutar, porque los que me conocen vacilo, o sea, me gusta mucho vacilar, pero nunca me presté para ser igual. Eso trajo a veces dificultades. Cuando era adolescente, mis papás claramente me cuidaron muchísimo y hoy lo agradezco, pero eso me dejó tener que ser la aburrida. Me titularon la mamá de la clase porque siempre andaba diciendo no haga esto, no haga lo otro. Aquí en las serenatas yo cuento que cuando me gradué yo ya tenía 18 años y podía manejar, entonces cuando hicieron la serenata todos decían, bueno, en el bus vamos y Gloria hay que pagar tanto y entonces como hay que, vos sabes, las cervezas y son 10,000 pesos y yo no voy a pagar nada, yo me voy en mi carro y yo los topo ahí porque igual, pues era un tiempo de compañeros, la despedida y había que estar. Y me acuerdo que llegué en mi carro, me parqué, pasé 2-3 horas cuidando a todos los que habían tomado de más y a las 12 de la noche dije, me voy, no tengo nada que hacer aquí, ya ni siquiera me veo ni bonita dentro del grupo porque no, diría una amiga, no colindo. Entonces, sufrí en cierta manera porque la aburrida de la clase. Pero hoy yo digo, cuando veo a mis amigos del colegio y me veo yo no cambio lo que yo hoy tengo. Y cuando veo lo que Dios me premió, yo no cambio lo que Dios me ha dado a raíz de mi obediencia. Y también lo veo en mi casa, con mis hijos. Y ahora sí quiero tocar el otro punto que siempre se usa, que es el yugo desigual. ¿Cuántas hoy aquí tenemos una pareja, novio? Porque al esposo no le van a ir a decir que se divorcian, ¿verdad? Vamos a orar porque el Señor convierta los corazones y sean hombres de bien y que amen al Señor. Pero ¿cuántas hoy tienen un novio y están en yugo desigual? Pero no lo dejamos, ¿por qué? Porque tal vez sea guapo, porque tal vez siento que es el único hombre que Dios me puede dar y ya no hay más sobre la faz de la tierra. Porque tal vez soy mamá soltera y él fue el único que se fijó en agarrar a los 4 pollitos míos y aceptarme. Pero ¿están seguras que eso es lo que Dios tiene? ¿Están seguras que el valor que Dios les ha dado a cada una de ustedes como mujeres elegidas sea ese el premio que les vaya a dar? Es que no es que es que yo me lo merezco, él me merece. No, es yo merezco eso como hija de Dios. El Señor me va a premiar con eso. Pero a veces es tan cómodo quedarnos con uno y conformarnos con uno que preferimos quedarnos con el menos malo. Y bueno, aquí está mi esposo y entonces es un poco incómodo hablar de exnovios, ¿verdad? Que solo tuve 2 aparte, tampoco fue que tengo una lista. Pero el primero que tuve, el primer amor de uno, ¿verdad? Uno cree que con ese uno se va a casar. Y entonces ya uno cree que a los 15 años, que fue que mi papá me dejó, ¿verdad? Porque eso fue todo un tema, porque habíamos acordado que a los 18, pero bueno, se dio ahí un poquito. Y a los 15 años yo decía, ya me caso, ya, o sea, ya, este es el hombre, me encanta, no, ya. Y yo hoy digo, Señor, hay una canción en inglés, que tal vez las que saben inglés, si la quieran buscar, se llama Gracias por las oraciones no contestadas. Y yo digo, Señor, gracias que esas oraciones no las contestaste, porque lloraba y yo decía, Señor, que ya ahorita me dé el anillo, que se case conmigo.
Y yo digo hoy, ay Señor, qué dicha que tú no contestas todas las oraciones, porque, o sea, aquí ya hubiese estado, bueno, primero tal vez no ni hubiera estado aquí. Entonces, a esas mujeres que hoy están en yugo desigual, no importa si son jóvenes, si son adultas, algunas se han divorciado y encontraron un hombre en el camino y pensamos que ese es. Nada más les dejo la pregunta, ¿están seguras que ese es? También, hay un paréntesis, unos amigos nos decían que cuando, que cuando Dios, que por qué los matrimonios se divorcian, uno decía, bueno, es que no todos los matrimonios están en el plan de Dios. A veces nos casamos sin ni siquiera preguntar. Entonces, de ahí, ¿verdad? Es un poco, si se divorciaron, ¿están seguros que era el plan de Dios? Yo pensé que me iba a sobrar tiempo y voy. El otro distractor es la necesidad de control. Y aquí dice, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios. Queremos controlar todo, queremos controlar cómo Dios va a transformar a mi esposo. No, Señor, mira, la manera de conquistarlo es por este lado, no se te ocurra hacerlo por el otro. O como el Señor quiere, queremos controlar cómo el Señor va a traer a nuestros hijos de vuelta a la casa. Al Señor no hay que darle, el Señor hace y deshace. No nos creamos demasiado sabias para tener el plan perfecto, porque ese plan perfecto no funciona. Es cuando Dios quiera, en el momento que Dios quiera, y no con el plan que nosotros queremos. Pero como mujeres pensamos que tomando el control y las riendas y que Dios, déjamelo a mí, no te preocupes, yo lo hago, a veces la embarramos más y prolongamos más el cambio o lo que Dios quiera venir a traer a nuestras vidas. Ya hablamos de los distractores, creo que nos falta la que sigue, por favor. Creo que la que a veces nos identificamos, creo que todas nos podemos identificar en una o dos o en más. Y esta es nuestra vida pecaminosa. A veces entonces, ¿por qué vivimos en esclavitud? ¿Por qué seguimos en pecado? Todas pecamos, pero a veces hay pecados que no queremos soltar. Son nuestras chupetas. Entonces, ¿cuántas veces no queremos soltar lo que tenemos que soltar? Si somos hijos, no podemos vivir en esclavitud. Y si vivimos en pecado, vivimos en esclavitud. Entonces, yo creo que todas vamos a seguir pecando porque somos seres humanos. El tema es con qué frecuencia y en cuál siempre me quedo un poquito más de tiempo. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿quiero vivir en esclavitud o quiero ser libre? Y aquí es donde Dios, creo que este Congreso nos está llamando a libertad, a ser mujeres libres. Y bueno, ¿cómo vencer estos distractores que tenemos a nuestro alrededor y que el enemigo ha puesto sutilmente? Porque a veces ni los percibimos y ni tenemos el discernimiento de verlos. El primero es reconocer. Primero tengo
reconocer humildad. Y creo que a veces a nosotras las mujeres nos cuesta mucho la humildad. Cuando nos enojamos con el marido, queremos que él sea el que llegue con el ramo de flores a arrodillarse y pedirnos perdón. Porque ni loca yo voy a ir a pedir perdón. Humildad. A veces no queremos, inclusive tengo que admitir, cuando a veces mi esposo, él es médico y claramente cuando me veía pasadita de peso, no por un tema físico, sino por un tema de salud, me decía, yo me enojaba. Y yo decía, no, o sea, ya, usted sabe que a mí no me gusta hacer ejercicio. Y es falta de humildad, es orgullo a decir, sí, tienes razón, no me he cuidado, no quiero dejar de comer o no quiero dejar de mi comodidad. Y nos falta humildad. Siguiente, porfa. Después de reconocer, nos toca accionar. ¿Y cómo? Está de moda esto de hacer Bible journaling, que le dicen. Entonces la tenemos toda bien pintada, divina, pero no le hemos puesto ni media atención a los versículos, solo hacemos los dibujos. La iglesia, Hebreos 10, porque es más fácil acoplarnos a la otra persona, o qué pereza, o qué aburrido, o porque tenemos la idea de que en la iglesia solo vienen los señores, los que ya pasaron por todo. Y yo quisiera cerrar con Gálatas 5:22, donde dice los frutos del Espíritu. Dicen, en Juan 15:16, frutos que perduren. ¿Cuáles son los frutos que perduran? Los frutos del Espíritu. ¿En cuántas podemos chequear una o dos? Yo decir, bueno, yo soy alegre, Señor, y yo soy fiel, pero algunas andan con la cara amargada, otras no tienen paciencia, otras no tienen dominio propio. Y yo creo que hoy el Señor quiere
bendecirnos con estos frutos. Que estos frutos sean los que nos caractericen. Que quien nos conozca pueda decir, wow, o sea, usted tiene algo diferente y yo quiero lo que usted tiene. En usted se ve algo diferente. Así puede ser la persona que ante el mundo es la más fea o no tenga el mejor cuerpo o no tenga lo mejor materialmente, pero en usted yo encuentro algo que me encanta, algo que veo que se refleja. Pero realmente lo reflejamos. A veces dentro de la iglesia vemos personas que hay más alegres en la calle que aquí. Y uno dice, Señor, ¿realmente las cambiaste? ¿Realmente te conocen? Porque siempre andan amargadas o siempre contestan feo y uno dice, jue, vale que es cristiano. Entonces, yo hoy quiero invitarlas. Alrededor suyo han podido ver esas jaulitas. Y Dios hoy quiere decirte que agarres la llave, que es Jesucristo, y abras esa jaula que te ha tenido encarcelada, que no te ha dejado seguir con el propósito que Él tiene, que te ha dejado ahí rezagada, porque a veces pensamos que Dios no nos usa, pero es porque a veces no nos dejamos usar. Así que yo creo que hoy y mañana el Señor quiere que tomemos a su Hijo y que le pidamos con humildad, reconociendo que solo a través de su poder podemos transformar todas aquellas cosas que nos mantienen distraídas de Él. Amén. Quiero nada más cerrar este capítulo para que oremos, este versículo de Efesios 1, 4, 8, donde con mucha atención quiero que lo lean. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santas e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotras, las que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotras con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Me acompañan a orar, por favor? Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por convocarnos, por hacer una cita para cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, pero a la misma vez nos permite ver tu bondad, tu gracia, tu amor, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de que a veces nos deslizamos, Señor, y nos desviamos, tú estás ahí siempre a la orilla del camino, Señor, para que te podamos encontrar y nuevamente que nos levantes, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder fijar nuestra mirada en ti, Señor. Que podamos ser mujeres con propósito, que podamos dar frutos duraderos y que estos frutos duraderos puedan, Señor, impactar nuestro entorno. Todo aquello, como dice tu palabra, que pedimos después de recibir esos frutos, tú nos lo darás, Señor, pero primero está en nosotras. Ayúdanos, Padre, a cuidarnos, a ser mujeres que impacten, mujeres sabias, mujeres llenas de tu espíritu y que podamos contagiar a todo aquel que se nos ponga en el camino, Señor, y que podamos decir de que gracias a tu bondad, a tu gracia y tu misericordia, nosotras estamos sirviendo, Señor, y declarando que tú eres un Padre amoroso, con un plan perfecto para cada una de sus hijas, Señor. Gracias, Padre, te doy por cada una de ellas. Permíteles, Señor, con humildad, que puedan reconocer esos pequeños distractores, Señor, para que cada una pueda llegar a lograr el propósito que tú ya tienes marcado para cada una de ellas. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.